Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Comenzamos ya con el módulo 4. Ya venimos, digamos, avanzando con unos temas bien interesantes. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 de este curso de Forex dictado por Inversion. Y básicamente en este módulo ya vamos a empezar como a tener más forma sobre ya la operatividad del día a día del trader y unos elementos bien importantes que debemos tener conocimiento y debemos tener muy claros para pues, poder enfrentarnos ya al mercado de Forex y poder ser, eh, digamos, rentables de cierta manera o poder empezar a operar sobre Forex. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es estos son los temas que vamos a mirar. Son temas que debemos conocerlos muy bien, debemos manejarlos. Eh, Tómate el tiempo de aprenderlos, de asimilarlos, de digerirlos bien, para que cuando llegues al mercado tengas muy claro estos elementos. Vamos a hablar de las características del precio, de las características del mercado, de las características de una cuenta de trading, de las características de la operación como tal, qué tipos de órdenes podemos generar en trading de Forex, indicadores, si de verdad se necesitan, si no se necesitan, si son útiles, si pues hay gente que no le gustan, hay personas que sí les gustan, bueno, en fin, acá vamos a mirar entonces qué es lo más conveniente. Comencemos con las características del precio. Digamos que el precio tiene el precio de las divisas de Forex, de los pares de divisas, tiene unas características bien interesantes y que debemos conocer. La primera es el PIB. ¿Qué es un PIB? Muchas veces escuchamos el PIB, se movió tantos PIBs a mi favor, en mi contra, y por eso generé tanto rentabilidad o tuve tantas pérdidas. ¿Okay? El PIB básicamente es una unidad de medida del menor movimiento posible del par de divisas. Las divisas, como les contaba anteriormente, tienen un valor, ¿sí? Un valor numérico que está dado por una parte pues, entera y una parte decimal. Esa parte decimal puede tener 3 dígitos o puede tener 5 dígitos. ¿Sí? Las que tienen 3 dígitos generalmente son los que involucran el par con el yen japonés. ¿Sí? Y pues las demás son las de 5 dígitos. Y el PIB es el movimiento del segundo dígito para el caso de las que tienen 3 dígitos o del cuarto dígito para el caso de las que son de 5 dígitos. ¿Sí? Eh, un ejemplo, si el par euro dólar está a un valor del par de 1.12100 y se mueve a 1.12110, quiere decir que subió un pip, movimiento, el mínimo movimiento del cuarto decimal. Cada que se produce un movimiento, ese movimiento, o ese mínimo movimiento que ocurre en el mercado se conoce como un tick. ¿Sí? Eso también es importante porque en los sistemas automáticos el valor de tick o la operación al tick cobra mucho valor. ¿Sí? Hay unos links que les voy a dejar ahí. Uno es una calculadora del valor del PIB. Tú simplemente entras a ese link y miras eh, de, por cada par, según la cantidad de unidades de la divisa con la que vayas a entrar a operar, cuánto vale el PIB. ¿Sí? Entonces ya con base en eso, generalmente, para darte un ejemplo, el euro dólar, el par euro dólar, tiene un valor de PIB por cada lote, ya vamos a hablar un poquito del lote, de $10. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, mi operación aumenta un PIB, quiere decir que tengo $10 de beneficio. Si disminuye un PIB, tengo $10 de pérdida. Ahora hablemos del precio de compra y de venta, o también conocidos como el ask y el bid. El ask es el precio al que yo como trader puedo comprar un determinado eh, activo, en un determinado par, en un momento específico del mercado. ¿Sí? Y el bid es el precio al que yo como trader puedo vender en un determinado momento dicho par o dicho activo. ¿Sí? Es muy, digamos, muy claro que cuando yo voy a entrar al mercado, a mí me van a vender a un precio y cuando yo voy a vender a otro precio. Y generalmente o siempre el precio al que yo compro es mayor al precio al que yo vendo. ¿Sí? Pues en un determinado momento. Entonces ahí llega y surge otra siguiente característica del precio, que cuál es, se llama el spread. El spread es la diferencia que hay
entre el ask y el bid en un determinado momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque yo como trader, cuando entro al mercado en una operación, yo siempre voy a entrar con la operación en negativo. Tú vas a ver en pérdida, eso en rojo ahí. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y qué pasó es que en ese momento tú compraste un valor por encima del valor al que el mercado te lo va a comprar a ti, o sea, el que tú vas a vender al mercado. Y muy normal eso, pues cuando tú vas a una casa de cambios, tú vas y averiguas, dices, venga, ¿cuánto está el cambio del dólar americano? Entonces te van a decir, ah, bueno, yo te lo vendo a un precio, pero te lo puedo comprar a otro precio. Y el precio al que me lo venden es mayor al precio al que me lo compran, ¿sí? Es lo mismo, eso es un spread y esa es la ganancia que esas casas de cambio, esos brokers tienen, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende ese spread? Porque el spread es dinámico, el spread en la mayoría de casos es dinámico, a veces es más grande, a veces es más pequeño y depende, digamos, de dos cosas. La primera es el, el, la sesión o la hora en la que yo esté haciendo el trading o la que se vaya a hacer la operación, porque hay sesiones donde hay mayor liquidez que en otras y eso genera movimiento en el spread. Generalmente la sesión europea y la sesión americana son las sesiones con el spread, digamos, más ajustado, más pequeño. Y según el tipo de broker, ¿sí? El spread puede ser mayor o menor también. Hay brokers, sobre todo los que son dealing desk, los que como vimos en módulos anteriores, tienden a mover los spreads mucho más altos, ¿sí? Porque, pues por su tipo de negocio. Y ahora hablemos de qué es el swap. El swap también se conoce como rollover y es básicamente una comisión que se genera para mí como trader por el hecho de yo mantener abierta una operación de un día para otro. Eso tiene que ver con las tasas de intereses de los países de las monedas, tiene que ver con unos temas de contratos, bueno, pero es una comisión que puede ser a mi favor o puede ser en mi contra, ¿sí? Hay swaps que son positivos y yo voy operando y eso se me suma a mi ganancia, o hay swaps que son negativos y al final cuando yo cierro mi operación, eso pues se resta a la utilidad total o a la pérdida total, ¿sí? También hay una calculadora, un link para la calculadora de swaps, básicamente te muestra para un par determinado cuánto es el valor del swap. Todos esos links recuerden que los dejamos incluidos en los comentarios del video para que todos tengan acceso. Igual cualquier duda pueden comentar, pueden preguntar, que pues obviamente vamos a estar atentos a responderles. Hablemos ahora de las características de la operación como tal. Cuando yo abro una operación o cuando yo voy a abrir una operación, ¿qué es característico de una operación o qué elementos tengo que tener yo en cuenta? Básicamente dos elementos. Lo primero es el lote, los lotes, el lotaje. Y los lotes es una cantidad en unidades de la divisa con la que se aperturó la cuenta, ¿sí? La cuenta que tú abriste en tu broker. Un lote estándar corresponde a 100.000 unidades de dicha divisa. Entonces, si tú abriste tu cuenta de broker en dólares, ¿sí? Como moneda base, entonces un lote equivale a 100.000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante conocer los lotes? Porque cuando tú vas a abrir una operación en Forex, las operaciones se abren o se ejecutan en lotes, en lotajes, por lotes de cantidades de la moneda con la que tú vayas a operar. Obviamente, pues hay diferentes tipos de lotes. Están los microlotes, que son los que están entre 0.01 y 0.09 lotes, o sea, entre 1.000 y 9.000 dólares para entrar al mercado. Están los mini lotes que están entre 0.1 y 0.9 lotes, o sea, entre 10.000 y 99.000 dólares. Y están los lotes que son por encima de 100.000 dólares, ¿sí? Entonces es importante saber eso porque cuando tú vas a abrir una operación, en las características de la operación, él te dice cuántos lotes usted va a invertir. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que tú tengas que tener una cuenta con 100.000 dólares para poder entrar a hacer Forex. Porque acá viene el otro concepto, que es muy importante y se llama el apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Es un mecanismo mediante el cual el broker hace un, entre comillas, préstamo al trader, ¿sí?
de tal modo que éste pueda entrar al mercado con una cantidad de lotes requeridos. Entonces, si tú abres, por decir alguna cuenta, con $1000 y tú quieres entrar al mercado a hacer una operación de $10.000, el broker te puede prestar a ti los otros $9.000, ¿sí? O sea, es decir, tú quieres entrar al mercado con 0.1 lotes, o sea, $10.000, pero tú solamente tienes $1.000. El broker lo que hace es que te dice, listo, yo le apalanco a usted los otros $9.000, ¿sí? Como digo, le presto, y esa palabra presto no es tan así, porque pues obviamente el broker también tiene unas ganancias y tiene unos niveles de protección sobre ese dinero. El broker nunca va a perder ese dinero, ¿sí? Si una operación se va en tu contra, lo único que se pierde es tu dinero y no el dinero que el broker te apalancó. Es decir, tú nunca le vas a sacar dinero al broker, pero pues obviamente el dinero en riesgo es el tuyo como trader, ¿sí? Entonces, para entenderlo mejor, el apalancamiento es la relación que hay entre el dinero propio del trader, mi dinero con el que yo abrí mi cuenta, y el dinero prestado por el broker. Entonces, ¿y cómo se representa? Se representa de la siguiente manera: 1, 2.200, 1, 2.100. O sea, el broker me presta a mí 100 veces, por cada dólar él me presta a mí 100, por cada dólar él me presta a mí 200, por cada dólar me presta 400 y así, ¿cierto? Eh, Esto, digamos, es una, una herramienta muy poderosa, porque me puede permitir a mí entrar al mercado a operar con más dinero del que yo tengo. Y si yo soy responsable, si yo hago una buena gestión del capital, una buena gestión del riesgo, que eso por supuesto lo vamos a ver en un módulo siguientes, si yo tengo mi estrategia ya probada, ya hice el backtest, etcétera, etcétera, es una herramienta muy poderosa, y es lo que ha hecho que grandes personas obtengan muy buenos resultados, pues personas tengan muy buenos y muy grandes resultados en estos mercados. Pero ojo, ojo y ojo, ¿sí? No podemos sobreapalancarnos. Esa es el mayor de los errores que cometió un trader: sobreapalancarse. Empezar a decir, no, entonces voy a abrir un lote porque puedo ganar más. Acá, acuérdense que acá nadie adivina el mercado. O sea, acá esto es de tener un sistema con ventaja estadística. ¿Listo? Entonces hay que ser muy responsables y muy cuidadosos con este tema del apalancamiento, ¿sí? Hablemos ahora de las características o de las cuentas de trading, ¿sí? Para yo poder entrar al mercado, para yo poder operar, tengo que tener una cuenta de trading, ¿sí? Una cuenta que yo abro a través de un broker. Entonces el broker, como lo veíamos por allá en el módulo 1, está dentro del ecosistema, es digamos un intermediario que por supuesto tiene un negocio y me va a cobrar a mí unas comisiones, etcétera, etcétera. Pero yo requiero tener una cuenta a mi nombre dentro de mi broker, ¿sí? Y el broker me permite a mí tener, hay diferentes tipos de cuentas que yo puedo abrir dentro de mi broker, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? De la cantidad de dinero que yo tenga para yo abrir la cuenta, del nivel de apalancamiento con el que yo quiera abrir la cuenta, ¿sí? Entonces existen diferentes tipos de cuenta y depende también del tipo de broker, ¿sí? Si es un broker dealing desk o no dealing desk, de la cantidad de capital que yo requiera, ¿cierto? Entonces hay cuentas que son nano, micro, ¿sí? Que yo puedo abrir cuentas desde 50 hasta $100. Hay cuentas estándares que generalmente son cuentas que ya se abren por encima de $100, y hay cuentas profesionales que son cuentas que se abren por encima de $500 y pues entre $100 y $500 para arriba, pero ya tienen unos niveles y unas condiciones diferentes. Entonces, ¿de qué depende de cada broker? Cuando tú escojas tu broker con base en lo que ya les expliqué previamente en cómo escoger un broker, ya tú escoges tu broker. ¿Y cómo abres tu cuenta? Es muy sencillo. Tú entras a la página web del broker, haces clic, simplemente debe haber en algún lugar un enlace para donde diga registrarme o darme de alta, bueno, y ellos te van a pedir unos datos. Simplemente tú diligencias tus datos, tu nombre, un correo electrónico, bueno, unos datos que solicitan, y ya luego ya tienes tu cuenta.
ya básicamente te llega un correo de confirmación al correo que tú pusiste ahí, ya tienes tu cuenta. Y cuando ya tienes tu cuenta creada en el broker, ya tú puedes empezar a gestionar desde ahí las cuentas de trading. ¿Sí? Una cosa es la cuenta del broker y otra cosa son las cuentas de trading. ¿Sí? Entonces, las cuentas de trading hay dos posibilidades. Una que son las cuentas demo, que son cuentas que tienen funcionan de la misma manera, el mismo mercado, pero con dinero ficticio. Estas cuentas básicamente lo que permiten es que tú empieces a optimizar tu estrategia, empieces a conocer bien la plataforma y empieces a ir, digamos, como viendo cómo es el movimiento de los mercados y de los precios. Pero ojo que la idea no es quedarnos ahí toda la vida montados sobre una cuenta demo porque esa no es la idea es empezar luego de un tiempo prudente, 2, 3 meses, pasar a una cuenta real. Listo, con bajos capitales y vamos subiendo gradualmente. Cuando ya la cuenta es real, ya no es una cuenta demo, sino una cuenta real, ahí sí ya vas a operar con dinero tuyo real depositado. Hay diferentes métodos de depósito, están tarjetas de crédito, algunos reciben criptodivisas como el Bitcoin, depósitos bancarios, y ahí te piden ya unos datos ya digamos legales para poder abrir una cuenta regulada legal, como el pasaporte, los comprobantes de residencia, bueno, unos documentos que te piden, pero digamos que en la mayoría de brokers el procedimiento es el mismo. Entonces, cuando tú abres tu cuenta de trading, a ti te van a llegar un dato que se conoce como el ID o el login y una contraseña para que tú entres dentro de tu plataforma, sea MetaTrader, sea la plataforma propia del broker, y desde ahí ya tú puedas empezar a hacer las operaciones. ¿Cuáles son los componentes de la cuenta? Entonces, cuando tú ya tienes la cuenta, hay unas cosas supremamente importantes. Y esto lo tenemos que conocer muy bien porque esto es, digamos, como la contabilidad de nuestro negocio. Cuando tú montas un negocio es muy importante que tú conozcas tu contabilidad y tengas un control contable de tu negocio, de tu proyecto, lo que sea, de tu empresa. Y esto es básicamente como si fuera nuestro libro contable. Lo primero es el balance, ¿sí? Y el balance es el dinero que se tiene en la cuenta, sin tener en cuenta si hay operaciones abiertas o no, ¿sí? Entonces es lo que tú ves, digamos como el pantallazo de lo que tú ves que está depositado en tu cuenta, ¿listo? Lo siguiente se llama la equidad o el patrimonio. Viene equidad es por equity en inglés o patrimonio, que es básicamente la suma entre el balance y el beneficio o pérdida de las operaciones que están en ese momento activas, pues abiertas. Ese beneficio pérdida también se le conoce como el flotante, ¿sí? Entonces cuando tú abres una operación, tú empiezas a ver que antes de que se cierre la operación puede estar en positivo, entonces tiene, no sé, $100 en positivo, y si tu balance está en $1000, quiere decir que tu equidad o tu patrimonio es de 1100, ¿sí? Pero ojo, eso se hace efectivo, o sea, es decir, se vuelve efectivo para ti cuando ya pasa de equidad a balance. O sea, cuando ya se cierra la operación, ya la equidad es digamos, por llamarlo de alguna manera, cero. Pues no cero, no, sería igual al balance, ¿sí? O sea, la equidad termina siendo igual al balance cuando las operaciones se cierran. Está el margen. ¿Qué es el margen? Es la cantidad de unidades de la divisa de mi cuenta que se utilizó para abrir una operación. Entonces supongamos que yo tengo un balance de $1000 y entré a una operación con $100. Utilicé $100. Quiere decir que el margen mío en ese momento son $100. ¿Okay? Fue lo que yo tengo utilizado en las operaciones. ¿Eso qué me permite a mí conocer? ¿Cuál es mi margen libre? ¿Cierto? Entonces es la diferencia entre el patrimonio y el margen. ¿Okay? Y ese margen libre pues finalmente a mí me va a determinar cuánto dinero tengo yo disponible para poder hacer más operaciones si necesito abrir más operaciones. Ojo, y eso lo vamos a ver bien en el módulo donde hablemos de riesgo y de gestión de capital, pero tampoco una buena práctica es no sobre llenarse de operaciones, o sea, no llenarse de muchas operaciones siempre y cuando se mantenga la gestión del riesgo controlada. Y está el nivel del margen. El nivel del margen es una relación porcentual entre el patrimonio
y el margen, es decir, patrimonio dividido margen. Eso que me permite a mí, digamos, de cierta manera conocer, me permite conocer si yo tengo capital disponible o no para, para poder operar, para poder mantener mi cuenta operándose y mantener las operaciones que estén en curso, ¿sí? Algo muy importante acá, cuando el nivel del margen es de 100, o sea que ¿qué quiere decir eso? Que el patrimonio y el margen es igual, eso es un problema, porque quiere decir que yo ya no tengo dinero para operar, es decir, yo mis la cantidad de dinero que yo tengo utilizado en mis cuentas ya es igual a lo que yo tengo de patrimonio, ¿sí? Entonces, eh, eso, cuando esa situación se da, se conoce, pues el broker lo que hace es, algunos, otros no, algunos simplemente cierran todas las operaciones que estén ahí, porque como les decía, el broker no va a perder dinero de lo que te apalancó. Lo que se hace ahí es, algunos hacen algo que llama un margin call o llamada de margen, que es pues, básicamente un mensaje que te dicen, oh, que se le van a cerrar sus posiciones, o ciérrelas usted, o ponga más dinero, más capital en su cuenta. ¿Para qué? Para que su patrimonio crezca y esa relación de nivel de margen ya aumente y no sea 100, ¿sí o no? Sino que sea mucho mayor de 100, que es lo que pretendemos, que esté por encima de 100. Listo, eso es muy importante conocerlo sobre las cuentas, ¿ok? Ahí hay digamos, un pantallazo de una de las cuentas que tenemos donde pudimos como ver que se dan todos los componentes. Hay unas posiciones abiertas que suman esta cantidad, ¿sí? El balance de la cuenta es de $5.131, ¿sí? La equidad es 5.187, quiere decir son 5.131 más la sumatoria de estas tres cuentas, de estas tres operaciones que están abiertas, ¿sí? El margen libre, ¿sí? Acá está, entre la diferencia entre el patrimonio y el margen, que el margen es 370, entonces si yo cojo el equity, pues el patrimonio, y le resto 370, me va a dar 4.817. Y mi nivel de margen es la división entre la equidad o el patrimonio y el margen, ¿sí? Entonces eso me da un nivel de margen altísimo, 1400%, estoy tranquilo. Bien. Hablemos ahora del tipo de operaciones, o sea, cuando yo ya tengo mi cuenta, ya conocí bien cómo es el tema del balance, ya conozco cuáles son las condiciones del precio, que hay un bid, un ask, etcétera, etcétera. Ahora, listo, entonces ya voy a operar. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tipos de operaciones puedo yo hacer? Entonces yo puedo hacer, anteriormente lo mencionábamos, yo puedo, en el mercado de Forex, yo puedo o comprar o vender, o sea, yo puedo entrar en largo o puedo entrar en compra, en corto, que es una compra, no, una venta, perdón. Largo es compra, venta es corto. ¿Y qué pasa? Eh, las operaciones yo las puedo hacer de dos maneras. Una ejecución inmediata en el mercado al precio de entrada, sea bid o sea ask. Si voy a comprar es al ask y si voy a vender es al bid. Y puedo poner operaciones pendientes, ¿sí? O programadas. ¿Programadas para qué? Para que cuando el precio llegue a un determinado valor, ¿sí? Se ejecute la operación automáticamente. Entonces, eso se conocen como operaciones limit y operaciones stop. Entonces yo puedo hacer una compra stop o una compra limit. Entonces la compra stop es básicamente cuando el precio viene en una dirección ascendente, en un sentido ascendente, o sea, en una tendencia alcista, como ya lo vimos, o como lo vamos a ver pues ahorita en un rato, viene en una tendencia alcista. ¿Y qué pasa? El precio llega al nivel y sigue hacia arriba. En ese momento se ejecuta la operación que yo dejé programada. Eso es un buy stop, un compra stop.
a diferencia de la compra limit, que es el precio viene en una dirección bajista, es decir, viene en una tendencia bajista, llega al nivel y comienza a subir. Cuando llega a ese nivel, después de un análisis, yo veo que en ese nivel el precio va a tomar nuevamente la fuerza alcista, entonces yo pongo una compra que se llama buy limit en ese nivel y ahí se ejecuta la orden automáticamente. Lo mismo sucede con las ventas stop y las ventas límites. La venta stop es que el precio viene bajando, llega al nivel y sigue bajando, en ese nivel se ejecuta la orden. Y la venta límite es el precio va subiendo, llega a un nivel donde yo, después de mi análisis, especulo que el precio va a volver a tomar su tendencia bajista y ahí en ese nivel se ejecuta la orden de venta automáticamente. Listo. Aquí está la gráfica para que pues tengamos como una referencia de cómo es el comportamiento. Hay un tema muy importante que se llama el slippage. El slippage es, digamos, la diferencia de precio que puede ocurrir en el momento en que yo doy la orden de ejecutar, pues le doy la orden al mercado de que se ejecute una compra o una venta y el momento en que realmente se ejecuta la orden, ¿sí? Porque pues obviamente estos son sistemas que están por internet, hay unos retardos, hay unos delays y eso pues digamos que de alguna manera puede generarse que yo diga yo voy a comprar este par a un valor X y cuando yo le doy clic a la orden, pero cuando va y se ejecuta realmente en el mercado, ya ese precio varió porque hay mucha gente entrando al mercado, entonces ya ese precio puede que ya no esté. Entonces esa diferencia se llama el slippage y eso es un parámetro que yo puedo decir y determinar si estoy dispuesto a asumirlo, si no, el broker me dice, mire, ya a veces me devuelve un mensaje y me dice, ya el precio no está, o automáticamente él busca el precio más cercano y ejecuta la orden. ¿Okay? Pero es importante tenerlo en conocimiento de que eso existe y de que eso es un parámetro o una condición que puede ocurrir en el mercado. Hablemos ahora de las características del mercado. ¿Listo? Las características del mercado básicamente lo que yo quiero mostrarles con esto es que el mercado se mueve cíclicamente y genera unas fases, ¿sí? O sea, los precios se mueven cíclicamente y se generan unas fases. Básicamente son 4 fases en las que se genera las que se mueve el precio a lo largo del tiempo, ¿sí? Primera fase se llama acumulación y es una fase de rango. El precio se está moviendo como en una especie de rango entre dos valores, uno superior y uno inferior, y ahí se va moviendo. ¿Por qué? Porque se acumulan órdenes de compra previo a una especulación de la subida del precio. O sea, ya vimos que hay una información que se va a dar, hay unas especulaciones, hay unos rumores, entonces se empiezan a acumular órdenes de compra porque la gente dice, ah bueno, o los inversionistas dicen, bueno, si el precio se especula que va a subir, pues compremos desde ya en este punto que está abajo para que cuando el mercado suba, pues obtengamos unas ganancias. Entonces empiezan a haber acumulación de órdenes. Listo. Luego de eso se presenta un rompimiento de ese rango de ese límite superior en el que se estaba moviendo el precio, se presenta un rompimiento, se llama un breakout, ¿sí? Y después de ese breakout, de ese rompimiento, la tendencia empieza a formarse una tendencia alcista, es decir, el precio comienza a subir su valor a medida en el tiempo, ¿sí? Luego, cuando ya hay, digamos, como se termina, digamos, como esa fase de euforia dentro del mercado que empieza todos los inversionistas a comprar, hay una euforia, el precio va para arriba, empecemos a comprar, se genera como un agotamiento ya de los compradores y se entra a una fase que se llama distribución. Entonces, ¿qué es distribución? Se empiezan a distribuir las utilidades, empiezan a haber una toma de utilidades por parte de los inversionistas que hicieron las compras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Empieza a haber un pánico, ¿sí? Segundo emoción del mercado, el pánico, dentro de pues ¿para quién? Para aquellos compradores que entraron tarde al mercado, ¿cierto? Cuando estaba ya, digamos, en ese agotamiento de compras. Y empieza a haber un pánico y porque se empiezan a dar cuenta que ya se están tomando utilidades, se están haciendo ventas, entonces
ahí empieza y se hace un rompimiento, porque digamos que dentro de esa fase de distribución también es un rango. Hay un rango ahí donde el precio también se está moviendo entre dos valores y eh, se rompe ese límite inferior, hay un rompimiento, un breakout, y el precio empieza a tomar una tendencia bajista. Y ahí empieza la mayoría de personas a salir de sus posiciones, a vender, a vender, a vender, y pues obviamente la tendencia que se genera en ese momento del mercado es bajista. Y ese ciclo se repite continuamente, continuamente, continuamente. Cuando aprendemos a reconocer ese ciclo, cuando aprendemos a conocerlo y cuando aprendemos, digamos, a saber en qué momento del precio estamos, podemos empezar a entrar a hacer operaciones de manera más efectivas y eficientes. Miremos unos ejemplos, cómo se ve en realidad esto, ¿sí? Eso que les acabo de decir. Entonces esto es una gráfica del par euro-dólar en un rango de tiempo diario, ¿sí? Y aquí vemos, miren, en este cuadrito, en este recuadro verde, es la fase de ¿qué? De acumulación, ¿cierto? Entonces están acumulando órdenes, órdenes, órdenes de compra, órdenes de compra, órdenes de compra, ¿sí? Y se da el rompimiento, el breakout, véalo acá, en este circulito blanco. Cuando se da ese rompimiento, empieza la tendencia alcista. Empieza el precio a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces por acá en estos picos de por acá y en estos agotamientos, todavía hay gente que está en la euforia y empiezan a comprar, y empiezan a comprar, y empiezan a comprar. Y resulta que llegamos a esta fase de acá, que es la fase de distribución. Todas estas personas que compraron por acá, que acumularon órdenes de compra y que ya tienen un buen nivel de utilidad acá, empiezan a liquidar sus utilidades, a vender sus operaciones, y se empieza a generar este rango o esta fase de, 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 de distribución. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ese pánico se apodera del mercado y hay un rompimiento del rango y empieza la tendencia bajista. ¿Sí lo ven? Y eso se repite y se repite y se repite. ¿Qué les recomiendo yo? Entren a TradingView y empiecen a mirar pares y pares y pares y se van a dar cuenta lo cíclico que es este comportamiento. Y empiecen a mirar y a revisar y a revisar, entrenar el ojo, es muy importante, eso es entrenar el ojo viendo y viendo pares y viendo pares. Y esto lo puedes hacer tú en diferentes marcos de tiempo. Puedes hacer en el marco de tiempo diario, de hora, 4 horas, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que es muy repetitivo. ¿Por qué? Porque dentro de los ciclos, hay microciclos, hay miniciclos dentro de cada fase. Listo. Ahora miremos esas características, cómo se ven. Miremos cómo podemos identificar que hay un rango, ¿sí? Dentro de esas dos fases que vimos, acumulación o distribución. Un rango básicamente es cuando el precio se mantiene en movimiento entre dos niveles, entre dos zonas de precios. ¿Sí? En este caso, el precio, si nos damos cuenta, está moviéndose entre este nivel, el punto A, vuelve al punto B, a este nivel, después se devuelve al punto C. Cuando esta formación se da, dos puntos, y no logra romper ese nivel, ahí estamos hablando ya de que se está formando el rango. Viene acá y baja al D, por eso marco yo como una zona, ¿sí? Acá hay unas pequeñas, digamos, trampitas del mercado, unos pequeños falsos rompimientos que se dan precisamente, como les explicaba anterior, módulo, que se da para que las personas que dicen, bueno, no, aquí sí ya sí hizo el rompimiento del rango y no hay una confirmación, entonces ponen una orden de venta y ponen un stop loss por acá arriba y se les va la operación en contra. ¿Okay? Viene y vuelve otra vez al punto E, donde nuevamente hay un falso rompimiento de este nivel. Baja el F, miren que es un rango, se está moviendo ahí entre esos valores, y aquí en el punto F sí se da el verdadero rompimiento. Inclusive acá lo viene y lo testea, eso se llama testear o validar el nivel, pero no logra devolverse otra vez hacia arriba, ¿sí? Por lo cual ya sí se puede determinar que hay un rompimiento del rango y se pueden tomar operaciones. Hay personas
cuya estrategia básicamente se basa en eso, en encontrar, en esperar. Operan los rangos, ¿sí? Entonces, básicamente operar un rango es hacer una venta en el punto superior y hacer una compra en el punto inferior con unos niveles de protección por fuera del rango. Y hay personas que simplemente esperan al rompimiento, una confirmación del rompimiento y operan esa tendencia. ¿Okay? Se llaman estrategias de breakout. Un valor muy importante, entre el 80 y el 90% del tiempo el mercado se encuentra en rango. Entonces es muy conveniente aprender a operar rangos también, y hay estrategias, hay sistemas que nosotros inclusive tenemos y hemos automatizado para operar rangos simplemente. En las sesiones asiáticas es digamos una sesión donde se presta mucho para operar rangos. Ahora veamos la tendencia, ¿sí? Veamos primero una tendencia alcista. ¿Cómo sé yo que estoy dentro de una tendencia alcista? Entonces venimos de un rango, una fase de acumulación, y hay un rompimiento, ¿sí? Eso es lo primero, identificamos el rompimiento. Pero acuérdense que pueden haber falsos rompimientos, entonces ¿cómo determinamos que el rango es, la tendencia es real? Porque él viene y prueba la parte superior del rango, no es capaz de devolverse o de romperla y vuelve y ahí sí arranca la tendencia alcista. Entonces se forman lo que se conocen como mínimos mayores, ¿sí? Son puntos donde el precio, cuando va subiendo, retrocede, ¿sí? Y forman como unas zonas ahí de pullback o de retroceso. Vuelve y sube, se forma un nuevo mínimo mayor, y vuelve y sube, y se vuelve y se forma un nuevo mínimo mayor, hasta que ya vuelve y arranca otra vez como en su zona o en su fase de distribución, para tomar nuevamente la siguiente fase del precio. Entonces, ¿cómo sé yo que es una tendencia alcista? Porque el mínimo mayor 1 es menor al mínimo mayor 2, quien a su vez es menor que el mínimo mayor 3, y a su vez es menor que el mínimo mayor 4. Es decir, cada mínimo mayor está por encima del anterior. Listo, operar una tendencia alcista, ¿cómo se puede hacer? O yo puedo operar en el rompimiento, como les decía, hay personas que operan en el rompimiento, se dan cuenta que hay un rompimiento, esperan el retroceso. Lo que pasa es que encontrar el rompimiento es complicado, porque pues ocurre, y puede que ocurra en un momento donde tú no estés observando el mercado, y ahí cobra mucho valor y mucha importancia los sistemas automáticos, porque si un rompimiento se da en un momento del día donde tú no estés presente, pero tú tienes un sistema automático que es capaz de detectar ese rompimiento, ahí abre automáticamente la operación. Eso lo manejamos acá y lo sabemos hacer, y es parte de lo que más adelante te vamos a enseñar. O también se pueden hacer en los retrocesos, ¿sí? Cuando llega a cada mínimo mayor, ahí yo puedo volver a ejecutar una orden de compra. Ahora, ¿cómo se ve una tendencia bajista? Volvemos otra vez. Acá está, ya pasamos una fase de distribución, empieza el pánico y hay un rompimiento, ¿sí? Se viene y se testea este nivel, ¿sí? Vemos que él no es capaz de volver a subir, de recuperar el rango, entonces ahí sí podemos empezar a decir que hay una tendencia bajista, y se forma lo que se conoce como máximos menores. Entonces se forma un máximo menor 1, el precio baja, retrocede o hace el pullback, hace un máximo menor 2, retrocede, sube acá. Este no se considera un máximo menor porque está por encima de este sí, viene acá, acá sí hay un máximo menor, viene acá. Esto es importante porque en el próximo módulo vamos a ver, a lograr identificar cuáles son esas zonas de retroceso donde hay mayor probabilidad de que podamos abrir una operación efectiva. Viene el máximo menor 4, y ahí sí termina acá, llega a su fase nuevamente de acumulación, que la fase de acumulación puede ser muy larga, mucho tiempo, puede ser muy corta, y vuelve y retoma nuevamente su tendencia alcista. Ven que es cíclico, pero entonces ¿cómo podemos determinar que es una tendencia bajista? Porque el máximo menor 1 es mayor que el máximo menor 2, quien a su vez es mayor que el máximo menor 3, y quien a su vez es mayor que el máximo menor 4. ¿Okay? Ahí tenemos una tendencia bajista. Entonces, ¿cómo podemos operar una tendencia bajista? Básicamente, en el rompimiento, esperamos que se dé el rompimiento, sistemas automáticos lo hacen solitos, o estar pendientes, pues digamos, del momento del mercado en que se dé, esperar el retroceso, la confirmación, el testeo, y ahí sí arrancamos, o operamos en cada retroceso del precio. Bien, ahora hablemos de los indicadores.
Esto es un tema que tiene, digamos, pues tendríamos que dedicarnos todo un curso de indicadores porque hay miles de indicadores, hay muchísimos indicadores, hay quienes les gustan los indicadores, hay quienes no les gustan los indicadores, hay quienes operan solo con indicadores, hay quienes operan sin indicadores, pero vuelvo y lo repito y lo repetiré y lo diré durante todo el curso. Lo que acá buscamos es un sistema que me permita tener ventaja estadística, ¿sí? Sea la metodología o la forma como tú trabajes. Si el sistema que tú tienes te da ventaja estadística, es bueno. Si no, pues básicamente vas a perder dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los indicadores? Son herramientas gráficas construidas con base en el precio y o el volumen. ¿Sí? Hay indicadores de precio, hay indicadores de volumen. ¿Qué es el volumen? Para recordar acá qué es el volumen, es la cantidad de operaciones que se dan en un periodo de tiempo. ¿Sí? Compra y venta es una operación. ¿Cuánta cantidad en ese periodo de tiempo se hicieron de operaciones? ¿Qué indican? Indican una condición del mercado. Un indicador lo que me va a indicar es que es muy obvio, es un indicador, es algo que me indica, que me muestra, que me traza como una visión que me permite determinar si existe o no una ventaja estadística, ¿sí? Y que me permita, con base en eso, especular y tomar una decisión, ¿sí? Entonces, puede que te sirva, puede que no te sirva. Hay miles y miles y miles de indicadores, ¿sí? Básicamente, ¿de qué tipo de indicadores estamos hablando? Indicadores de tendencia. Ahí podemos encontrarnos, por ejemplo, medias móviles, ¿sí? Exponenciales, simples, suavizadas, bueno, una cantidad de indicadores de medias móviles. Hay indicadores osciladores, ¿sí? Por ejemplo, el RSI, que es el indicador de fuerza relativa, y básicamente es un indicador que oscila entre dos valores y me muestra cuando hay un nivel de sobrecompra, de sobreventa. Y vuelvo y digo, eso no quiere decir que el indicador me diga cuándo tengo que comprar y cuándo tengo que vender. Ese es un error muy común entre los traders, entre algunos traders, pues, que dicen, ah, no, como el RSI está por allá arriba, entonces yo ya voy a vender. No, básicamente el indicador me indica, me da una condición del mercado en un determinado momento, y con base en eso, pues yo ya determino si hay una ventaja estadística o no, con base en todo un sistema que yo tengo. ¿Okay? Hay indicadores de volumen, ¿sí? Volumen, hay indicadores de volumen de operaciones, hay indicadores de volumen a precio, ¿sí? Hay indicadores que son tipo canal, como las bandas de Bollinger o los canales de Kellner, por ejemplo, que es un canal que nosotros utilizamos acá en unas estrategias que tenemos de rango, por ejemplo. Hay indicadores de niveles, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que indicadores de niveles? Sí, son indicadores, son herramientas gráficas que me muestran niveles del precio, dentro de mi marco temporal. Fibonacci, por ejemplo, es un indicador de este tipo. Hay un indicador que se llama pivot points, puntos pivotes, que también es un indicador que me muestra a mí unos niveles determinados de precio. Y hay unos indicadores que son personalizados. Yo puedo construir indicadores. Acá sabemos cómo construir un indicador y cómo, sin necesidad de programar, y cómo puedes tú construir un indicador que se adapte a lo que tú quieres, de las características del precio, que hizo tal cosa, que hizo tal otra, que acá hizo esto. Puedes construir un indicador personalizado, ¿ok? Pero básicamente lo que les digo, el indicador no determina si yo debo operar o no, simplemente me va a mostrar una condición del mercado, que la puedo utilizar como una herramienta de apoyo a todo mi sistema. Acá les dejo un link para ver las fórmulas de los indicadores, se llama Investopedia. Es un link donde yo entro y es como tiene un buscador, y yo ahí le pongo el indicador MACD, entonces él me muestra qué es el MACD, cuál es la fórmula, cómo se crea el MACD. ¿Okay? Y bueno, fin del módulo 4. Un placer como siempre, de verdad, cada vez estoy más contento por este curso, cada vez estamos aprendiendo mucho más. Veo que ya estamos como cogiendo forma para llegar a lo que estamos buscando, ¿cierto? A empezar a operar en el trading, pero estoy seguro que todos estos 4 módulos nos van a dar un soporte como traders y como operadores
muy poderoso. Entonces, recuerden, pueden hacer comentarios, denle me gusta al canal, pregunten ahí sobre el canal, si quieren hacer parte de nuestros chats de WhatsApp y de Telegram, nos dicen y los incluimos para que estén enterados de todo el movimiento que estamos teniendo, de las señales, de las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, no es más, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo módulo, módulo 5, estructuras y acción del precio. Listo, vamos a ver muy bien en detalle las estructuras del precio, vamos a ver muy bien en detalle esas zonas de retroceso que me permiten entrar en operaciones. Ahí ya sí vamos a empezar ya a ir como dándole más forma a nuestros sistemas y cómo podemos empezar a operar. Listo, así que nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.